Hacemos un punto de aparte porque estamos en comunicación con Guillermo Santillán. Él es el presidente del Interbloque y del bloque del Frente de Todos, que en la jornada de ayer distintos concejales acompañaron y se reunieron con los motomandados que han realizado un paro en la jornada de ayer martes. Buenos días, Guillermo, ¿qué tal? Hola Ezequiel, hola Beto, ¿cómo están? Bien, bien. Bien. ¿Qué pasó, Guillermo? Que la Stape retiró el proyecto. ¿En qué no se estuvo de acuerdo? No vi las consideraciones del concejal Lastape, pero en realidad la reunión fue una reunión, digamos, de rutina que hacemos los concejales con respecto a atender a los vecinos en cuanto tienen alguna inquietud o alguna preocupación específica sobre su actividad o sobre sus necesidades. Un grupo de motomandados pidieron reunirse con nosotros y por supuesto que rápidamente accedimos a realizar... Perdón, cuando decís nosotros, ¿es con el Frente de Todos o con todo el Consejo? Con el Frente de Todos, Ajá. Nosotros estábamos a disposición, rápidamente y casi espontáneamente, con Mercedes Landívar y con Ubaldo García, pudimos organizar una reunión bastante rápido y bueno, lo único que le pedimos es que por la situación de la pandemia teníamos que tener consideración de que no podíamos hacer una reunión con todos, así que los compañeros de los motomandados eligieron 4 representantes y pudimos reunirnos tranquilamente para conversar cuál era su posición. Lo que los motomandados plantearon es que les preocupaba la presentación del proyecto, porque en ningún momento habían sido consultados ni tenidos en cuenta para su elaboración. Ese fue el primer planteo. Nosotros, considerando que son trabajadores esenciales, que cumplen un rol y cumplieron un rol fundamental durante la cuarentena, atendiendo y cubriendo las necesidades de gran parte de los olavarrienses, nos sentamos a escucharlos y a conversar a ver cuáles eran sus inquietudes. Ellos plantean que necesitan ayuda, reconocimiento y que tienen conciencia de que la actividad tiene que tener una mejor organización, pero piden sobre todas las cosas que se les preste atención, ser visibles y que se los considere lo que ellos son, que son trabajadores esenciales y que brindan un servicio muy importante a la comunidad. Pero perdóname que te interrumpa, ¿cuál sería el marco regulatorio al que ellos estarían dispuestos si es que realmente quieren estar dentro de un marco regulatorio? La conversación tomó otro cariz, porque lo que hablamos con ellos y que ellos pudieron estar de acuerdo es que lo que necesitan es justamente trabajar en una actividad que les brinde más garantías, que se los ayude a salir de la situación de precarización. Entre todos tenemos que tomar conciencia de que es una actividad que el primer gran defecto que tiene es la precarización en la que trabajan este conjunto de trabajadores. Entonces, lo primero que nosotros les dijimos es que en tanto ellos son trabajadores y ejercen una actividad noble y lícita, lo que deben hacer es juntarse y organizarse para definir cuáles son sus prioridades y cuáles son las principales condiciones que deben corregir para tener
el desarrollo de su actividad de forma más digna. Son trabajadores que en general trabajan sin las condiciones mínimas de seguridad, trabajan largas horas, pero cumplen un rol asistiendo muchísimas veces a personas mayores, a personas solas, a vecinos que tienen muchísimas necesidades. Y nosotros tenemos la obligación, como representantes, no solo de escucharlos, sino de con ellos trabajar para que justamente no solo la actividad se regularice, sino que las condiciones de trabajo de todos ellos cambien y sean condiciones dignas, que garanticen que pueden desarrollar una vida plena y que no se conviertan en trabajadores que muchas veces están al borde de la esclavitud por su condición laboral y por lo que le exige la situación social y la situación de la organización de su actividad. Entonces, en ese sentido... Dos o tres preguntas al margen que me parecen pertinentes e importantes. Primero, cortito y al pie. ¿Cuántos trabajadores de delivery o de motomandados? Te hago todas las preguntas, después vos me las contestás todas en cadena. ¿Cuántos trabajadores se calcula que hay en Olavarría de delivery? ¿Cuánto perciben ellos de cada mandado, que debe estar ahora en 80 pesos aproximadamente, de acuerdo a la hora, entre 80 y 90 pesos creo que es? ¿Cuánto perciben y cuánto se queda la agencia? Y me parece que tal vez sea difícil un marco regulatorio, digo, es una idea mía, y puede estar totalmente equivocado porque no conozco la actividad, pero me parece que también es muy endeble la estructura de la empresa que los contrata o para la cual trabajan. Tres preguntas en una. Mire, la cantidad de motomandados es muy difícil de determinar en este momento. Los trabajadores que se acercaron ayer a hablar con nosotros hablaron de no menos de 400, pero todos sabemos que la primer salida que encuentra una persona que no tiene un trabajo en blanco o un trabajo, digamos, constante, es la posibilidad de tener una moto y resolver los mandados, aunque sea de sus vecinos. Así que la cantidad es indeterminada. Con respecto a la posibilidad de regularlo, nosotros creemos que más allá de las leyes o de las ordenanzas que se puedan escribir, en lo que hay que trabajar es en el reconocimiento y en la posibilidad de que cualquier instrumento o herramienta legislativa, en principio, tiene que estar elaborada en diálogo y construida con los actores de esa rama y de esa actividad. Ese es un principio básico que nosotros creemos que debe tener cualquier herramienta jurídica que quiera implementarse. No se debe hacer desde, como se dice vulgarmente, desde un escritorio sin tomar en cuenta cuáles son los condicionantes de quienes van a ser afectados. Entonces, con esa línea nosotros creemos que justamente las condiciones en las que se desarrolla la actividad son precarias para todos, tanto para los trabajadores como para las empresas, por decirlo de alguna manera, que en realidad son agrupamientos muchas veces de los mismos motomandados que, no teniendo otra lógica u otra condición, ni siquiera otro apoyo, ni una guía de cómo deben realizar su actividad, se agrupan y generan agencias que luego administran de alguna manera la actividad que los trabajadores realizan. Entonces nosotros creemos que... ¿Hay alguna diferencia? Perdóname que te interrumpa, seguir después no hay problema, con tu idea. ¿Hay alguna diferencia entre los remises que trabajarían de manera más o menos parecida, salvando las diferencias, a los motomandados?
No, yo creo que acá nosotros, digamos, el primer problema que tenemos que resolver es cómo esos trabajadores realizan justamente su actividad diaria. ¿Cuál es el servicio y cuál es el aporte que ellos hacen a la comunidad? Que ellos mismos sean conscientes y sepan que realizan un trabajo que, bueno, con la pandemia ha sido determinado como esencial, pero que nosotros, el resto de la comunidad, debemos prestar atención y saber que atrás de cada uno de ellos hay un ser humano con una familia que está intentando hacer su tarea lo mejor posible, pero sobre todo le está brindando un servicio a una demanda que debe ser cubierta por la sociedad. En esa definición de dignidad que tiene el trabajo, nosotros lo que tenemos que pensar es con los actores, cualquier actor, cuáles son las mejores condiciones para garantizar que el desarrollo de su actividad y el desarrollo de su vida sea no solo digno, sino que le garantice una vida respetable y plena. En ese sentido, es fundamental que nosotros todos seamos conscientes de que detrás de cada una de esas personas hay una familia y hay un grupo de personas que viven de esa actividad. Y para eso tenemos que, quienes somos responsables, escuchar mucho, atender cuáles son las demandas y ver de qué manera le encontramos la mejor solución. Porque una sociedad que no reconoce a quienes la sostienen día a día, difícilmente pueda obtener buenos resultados en función de su desarrollo económico o de su desarrollo humano. Y eso fue lo que hicimos ayer. ¿Ustedes qué estarían aconsejando? ¿La formación de cooperativas, por ejemplo? Digo esto porque me parece que es una actividad que todas las personas toman en algún momento determinado de su vida. Me parece que nadie trata de encolumnar toda su vida a través de un motomandado o del trabajo de motomandado, que es un trabajo coyuntural de un determinado momento, que puede durar 5 años, 10 años, pero no creo que haya mucha gente que piense que ser motomandado puede ser una alternativa de vida para muchos años. Sí, es probable, las opciones son muchas, nosotros tenemos que buscar que siempre sean dentro del marco de la ley. La formación de cooperativas sería una tarea, una idea interesante, nosotros la evaluamos, pero más allá de lo que podamos proponer desde nuestra posición, vuelvo a decir, nosotros tenemos que asumir un fuerte compromiso de trabajar con quienes son los principales afectados en esto. Ayer se lo decíamos, nosotros estamos a disposición para primero determinar cuáles son sus prioridades, cuáles son sus derechos que no están siendo alcanzados y ver cómo desde nuestro lugar podemos hacer un aporte para que el Estado acompañe y ayude a esas personas a que realicen su actividad de la mejor manera. Y luego, es como decís, Beto, la mayoría de las personas no piensan que van a vivir toda su vida en una actividad, pero vivimos en una situación en la que muchas veces es difícil encontrar otra salida laboral, y ayer nos planteaban los trabajadores motomandados es que ellos también piensan que tienen derecho a una jubilación digna, que tienen derecho al acceso a la salud y que tienen derechos que les están siendo negados de alguna manera, y que les gustaría, a través de el acompañamiento de todos y de organizar desde el Estado o desde organizaciones que ellos mismos puedan proponer, alguna manera de justamente obtener esas reivindicaciones para que, vuelvo a decir, puedan desarrollar su tarea dignamente y tener una vida plena. Guillermo... No, estamos de acuerdo, perdón, Ezequiel, digo esto y termino. 2 cositas me quedaron pendientes. Estamos de acuerdo que deberían tener una obra social, fundamentalmente porque el trabajo que hacen es de alto riesgo. Primero eso, en eso estamos totalmente de acuerdo.
cómo se va a encontrar esa solución? No lo sé. No es fácil porque, te vuelvo a repetir, las empresas que lo contratan, cuando hay empresa atrás, a veces no la hay, son ellos mismos, no me parece tan fácil. Y el otro tema que te pregunté, que no estuvo la respuesta, es cuando hay una empresa atrás, una agencia, ¿con cuánto se queda la agencia de cada mandado y cuánto percibe el motomandado? Sí, le vuelvo a contestar. En realidad, en general, las empresas... Tuteame porque perdona, Beto. Sí, estaba ya muy formal. Perdona, Beto. En general, las empresas, por decirlo de alguna manera, es una denominación que estamos buscando. En realidad, la mayoría son agencias de los mismos motomandados, no son empresarios quienes gestionan eso, no hay organizaciones empresarias que estén gestionando. No hay terceros. En general no, son los mismos motomandados que luego se convierten, por decirlo de alguna manera, en empresarios, pero en realidad son trabajadores que en busca de la organización del trabajo y de la administración de su trabajo se convierten, por decirlo de alguna manera, en empresarios. Eso por un lado. Y después, por lo que pudimos hablar ayer, no está determinado, pero es un monto en general muy chico, que no excede el 10 o el 15% del porcentaje del mandado, y ellos también planteaban que justamente no es gran diferencia la que hacen, sino que está, porque justamente el sistema que lo sostiene en precarización, sostiene la precarización para toda la actividad, y eso hace que ninguno saque gran diferencia en este trabajo. Y por otro lado está la preocupación que ellos tienen, y que nosotros también tenemos que tener como sociedad, de esta nueva implementación de las economías de plataforma, donde ahí sí, empresas transnacionales a través de las plataformas en los teléfonos inteligentes pueden desembarcar en las ciudades, y ahí no hay posibilidad para que ninguno de quienes desempeñan este servicio tengan valga la redundancia, la posibilidad de crecer o avanzar en esta actividad de forma digna. Sí, primero llegó un mensaje al WhatsApp de la radio, pero se me ha tildado un toque en la máquina. Ahora lo voy a revisar. Siguiendo con lo que estaba diciendo Guillermo, tengo amigos y amigas motomandados, algunos que trabajan hace muchos años en la ciudad, y ellos le pagan, ponele, es un local de comida, ¿no? Hacen el encargo de una promo de pizza. Bueno, ellos pagan al local esa comida para llevársela al cliente. Y el cliente ahí paga el mandado, o sea, casi siempre tiene un poco de lo que tiene que ver con el mandado y tal vez algún extra de propina. El mensaje que llegó dice: si los motomandados no tienen seguro para circular, tenés cualquier accidente y tenés que sacar el cajón, si no el seguro no paga como pretenden tener obra social. Tienen que hacer un monotributo gratuito y solucionan todos, lo que es la opinión que llega. Bueno, vos sabés, Guillermo, son opiniones, me quedé pensando, digo, si ese porcentaje que el motomandado de alguna manera paga, ofrece para el sostenimiento de la supuesta agencia o de la supuesta cooperativa, ¿no podría ser una idea a considerar que ese porcentaje sea un poquito mayor y ese mismo porcentaje sirviera, por ejemplo, para hacer alguna tratativa con el hospital municipal, por lo menos para que el personal de motomandados tuviera los servicios de atención del hospital municipal de Olavarría? Son muchas las ideas y las formas en que nosotros podemos encarar este tema. Lo que sabemos en este momento es que la situación en la que están trabajando es de absoluta precariedad, no solo por la falta de cobertura médica, no solo por la falta de derechos laborales que están conculcados en estas relaciones, no solo porque, por ejemplo, las empresas aseguradoras, que son
empresas en general grandes, es muy difícil que les aseguren, les tomen el seguro o la póliza a una persona que está haciendo motomandados. Eso lo plantearon ayer. Ellos no solo no tienen la posibilidad de tener, de hacer su trabajo en forma digna, sino que es muy difícil que las aseguradoras les otorguen una póliza de seguro a quienes hacen esta actividad. Es más, ayer lo planteaban como que nadie les toma el seguro por la actividad que realizan. Entonces nosotros tenemos que pensar este problema de forma global. Tenemos que atender a quienes están exponiendo su vida día a día en servicio de otros vecinos, y tenemos que buscar entre todos la mejor forma para darle justamente seguridad a quienes realizan esta tarea. Sí. Nuestra prioridad es atender... De alguna manera el proyecto de la STAPE, rescato la figura de la STAPE, que ha tenido que retirar su proyecto, por lo menos sirvió para esto. También él dice que en algún momento de su vida trabajó como motomandado, o sea que supuestamente conoce el paño. Estaría bueno que se juntaran todas las partes, porque me parece una cuestión no solamente laboral, sino una cuestión social. Exactamente. Y en la medida que tome visibilidad, en la medida de que esas personas, como lo hablábamos ayer, y como tantos trabajadores, son invisibles, su situación está siendo seguro precarizada. Y nosotros tenemos que trabajar para que sean esos seres humanos, esos vecinos de la barriada, no solo visibles, sino reconocidos en el servicio y en la actividad que realizan, que es digna y que muchas veces le está dando, como decían ayer los mismos trabajadores, una contención muchísimo mayor de la que nosotros pensamos a personas que están solas y que les resuelven problemas que para nosotros parecen simples y cotidianos, pero que en la vida cotidiana de personas mayores, que están solas, que no tienen el acompañamiento que por ahí otros vecinos tenemos la suerte de tener, ellos lo cumplen con absoluta dignidad. Perdón que te interrumpa, Guillermo, hay motos mandados que manejan las cuentas de las personas mayores, van, les pagan las tarjetas, los impuestos, hay algunos casos que van y le retiran el dinero de sus cuentas bancarias. Antes de despedirte, pues se nos ha pasado mucho el tiempo, hay un tema que es muy importante y se me está pasando de largo, que fue uno de los títulos que sale hoy en la tapa del diario El Popular, que tiene que ver con el decreto antirreuniones que presentó el intendente Gali. Ustedes desde el Frente de Todos tienen una postura con respecto a esto. ¿Cuál es? Nosotros, yo no soy parte de la Comisión de Legislación, lo quiero aclarar porque no estuve en los debates de la comisión y entonces por ahí hay cosas que se hablaron dentro de la comisión que yo no puedo dar como veraces o atestiguarlas. Pero por supuesto que conozco el decreto y nosotros hemos en el bloque conversado y debatido sobre esto. En principio, el decreto muestra algunas inconsistencias que nosotros tenemos la obligación como concejales de marcar. Por ejemplo, la primera objeción que se marcó desde la primera reunión en la que se trató el tema, en la que, valga aclarar, el concejal de Cambiemos, Mujica, que era funcionario municipal, pidió él que quede en caja. Entonces, la primera observación que quiero hacer es que fue Cambiemos y el oficialismo quienes en la primera reunión solicitaron que el decreto quede en caja. Luego, de haberse analizado, nosotros podemos marcar algunas inconsistencias en la elaboración que nos parecen que de ser aprobado nos pondría como Estado municipal en una situación difícil. Una es que no está definido en el proyecto cuál es el sujeto imponible, quién es la persona que va a ser penalizada y por qué falta específica. Entonces, ya de entrada es de difícil aprobación.
Luego, ¿cuáles son las formas de imposición? No está determinado, digamos, qué tipo de imposición es, si, por ejemplo, se puede resolver a través de una probation, que es en la legislación sobre multas, es una cuestión básica que se debe tener en cuenta. Digamos, ¿cuál es la relación de este decreto con el sistema de penalización específico que no incluye algo que es fundamental cuando un Estado impone una sanción, que es la pedagogía de esa sanción? O sea, ¿de qué manera la sanción que se aplica desde el Estado repercute en un cambio de actitud en la sociedad? Eso no está determinado tampoco en el proyecto, y a nosotros de base nos parece fundamental. Por ejemplo, por poner el ejemplo, en la seguridad vial, las multas no están pensadas como en este caso, con una lógica absolutamente recaudatoria. Entonces, sino que están pensadas para provocar un cambio pedagógico en la sociedad, que cambie las actitudes de quienes cometen la infracción digamos, por cada una de las circunstancias. Y el otro tema que nosotros creemos que debe ser también analizado es la discrecionalidad. Nosotros, más allá de que hemos visto que hay cuestiones que pueden o no romper la cuarentena, ¿cuáles son los sujetos que van a ser penados? ¿En qué condiciones? Las reuniones sociales específicas, la ruptura de protocolos en los comercios, la ruptura de la cuarentena en ámbitos públicos. Todo ese tipo de cosas no están bien determinados, y lo que pueden provocar es justamente algo que nosotros debemos evitar desde el Estado, que es la discrecionalidad, que no pueda ser penado de acuerdo a lo que quien ejerce el poder considera en el momento. Y para eso, justamente lo hemos dicho en la sesión, lamentablemente desde el gobierno municipal no hemos tenido buenos ejemplos, y por eso estamos muy preocupados en que el proyecto que salga sea un proyecto que, por supuesto, tenga la posibilidad de determinar quienes rompen la cuarentena, pero que no le dé a quienes detentan el poder del Estado una discrecionalidad para hacer cosas que no corresponden. Guillermo, muchísimas gracias. Guillermo, muchísimas gracias, muy atento. Les mando un gran abrazo. Un gran abrazo, hasta luego. Así dialogábamos con Guillermo.